Preview. En la pantalla pueden ver un poco la incidencia de casos en cada una de las regiones. A mayor es el radio, mayor es la incidencia. Además, en el caso de estas medidas, de las medidas que se deben y que se han estado tomando en todas estas regiones, básicamente están basados en esta etapa, en la fase esta, la que nosotros llamamos control y prevención, ¿no? Entonces, por lo menos hasta el momento, más de 30 países ya han declarado estado de emergencia en cada una de sus regiones, han cerrado fronteras, nos ha pasado, estamos también nosotros dentro de estos países. En cada país han tomado diferentes tipos de medidas, en Corea del Sur, en Irán, en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en el mismo Italia, que es uno de los países que tiene mayor incidencia y que pues están viviendo ahorita estragos propiamente de esta pandemia, ¿no? Es de conocimiento público actualmente. China ya es el país que tiene actualmente la menor incidencia de casos. Cada caso nuevo que pueden estar detectando actualmente en China está comprobado que es originado o que tiene procedencia externa. Internamente ya está totalmente controlado esta pandemia en el país de China. Vemos ahí, por ejemplo, una pequeña gráfica que nos indica un poco cómo fue la incidencia. Tuvo un pico, y llegando a este pico ya la incidencia ha bajado y actualmente está totalmente controlado esta pandemia a través de las medidas adoptadas tanto de control como de prevención, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son los principios de esta prevención que se han tomado en China. Vamos a tener tres capas de respuestas ante estos eventos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios fundamentales que nos van a ayudar en estas tres diferentes capas? Primero, la detección temprana, tener reportes tempranos, realizar un aislamiento temprano de un posible caso, y finalmente ya de manera protocolar ante las instituciones correspondientes en el área de salud, pues que se realicen los tratamientos tempranos ante los nuevos casos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una región de bajo riesgo, lo que se hace o lo que se ha hecho en China es parte de los protocolos de control y prevención, y las medidas que han tomado es, primero, prevenir la entrada o el ingreso del virus hacia la región. Si la región tiene riesgo medio, significa que no solamente hay que prevenir la entrada, sino también detener la proliferación. Estamos viendo cada una de las medidas que se están tomando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global también. Y cuando ya es una región que tiene alto riesgo, igual se tiene que prevenir el ingreso, pero ya no solamente el ingreso, sino evitar la salida también de esta infección y de este virus, y también detener la proliferación propiamente a través del contagio, ¿no? Evitar esto. Entonces, el primer paso clave es tener una detección eficiente, precisa y sobre todo segura de la detección de temperatura humana, ¿no? ¿Cómo es que en China es que se han realizado estas diferentes medidas? Primero se han sectorizado los diferentes lugares de donde se tiene necesariamente que aplicar estas medidas de control. Llámense en las entradas a la ciudad, por ejemplo, como aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de buses, estaciones de peajes, que son áreas de ingreso a cualquier ciudad o región o país a nivel global.
El otro lugar donde es que se requiere esto es básicamente en lo que son el transporte público, ¿no? Llámense ya propiamente las unidades móviles como los trenes, los buses, los taxis, incluso los autos rentados, ¿no? Y también, finalmente, el tema de los interiores, manejar esto en escuelas, en hospitales, en supermercados, en edificios, en cualquier área o escenario de interiores que requiera esta detección temprana, ¿no? Entonces, la idea es, en cualquiera de estos escenarios, tener una detección de la temperatura, asociar esto a las medidas que se deben tomar bajo el protocolo de la institución en donde esté, una solución de este tipo, que sigan ellos el protocolo de acuerdo a lo que las autoridades indiquen, ¿no? Bueno, estas son un poco las medidas que diferentes países u organizaciones internacionales están adoptando en base a documentación técnica que China ha liberado, ha compartido para poder ayudar con el control y con mitigar el propósito de mitigar esta pandemia, ¿no? Diferentes países que han tomado estas medidas. Entonces, dentro de las medidas de control y de prevención existen lo que son los materiales o propiamente los suministros para los diferentes rubros donde se encuentran los accionarios de las diferentes ciudades, países o gobiernos, ¿no? Está, por ejemplo, el suministro de máscaras, de gafas, ropa de protección propiamente para personal sanitario, los equipos de tratamiento, ventiladores, generadores de oxígeno, y están los equipos de medición de temperatura. Conocemos, por ejemplo, el termómetro de mercurio, conocemos los termómetros de infrarrojo, que son de tipo pistola de mano, y parte de lo que es la solución que presentamos ahora es el uso de cámaras térmicas para medición de temperatura en humanos, ¿no? No para carácter industrial, sino para medición propiamente de temperatura en humanos. Entonces, dentro de estas necesidades y de estos suministros, nosotros estamos tratando de proponer una solución que ayude, que apoye en la detección temprana de posibles casos a través de la detección de uno de los principales síntomas, que básicamente es la fiebre, ¿no? Entonces, para poder analizar la solución o tener en cuenta los puntos principales de esta solución, es que primero tenemos que analizar cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Dentro de nuestros desafíos están la baja eficiencia de las medidas del instrumento actual que se usa para las mediciones, llámense los termómetros directos o los de tipo pistola, ¿no? Hay una baja eficiencia en la toma de temperatura con estos equipamientos. Lo otro es que esto supone también una carga de trabajo para las personas que están o que deben estar en contacto con las personas que tienen que pasar por esta especie de triaje, ¿no? Tener la grabación de esta información también requiere y toma un poco de tiempo, y recopilar es también parte del procedimiento que nos va a ayudar a poder tener mayor control sobre estos posibles detecciones, ¿no? ¿Cuáles son entonces los requisitos y qué cosa es lo que proponemos? Es tener una medición automática de temperatura. Importante es que sea sin contacto, ¿no? Tenemos las recomendaciones de tener un espacio, una distancia mínima entre persona y persona para evitar el contagio, porque un simple estornudo puede llevarnos al contagio si es que estamos de manera muy próxima hacia otra persona. Tener la detección precisa y rápida y de varias personas al mismo tiempo. Es importante la precisión del sistema porque estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Eso es uno de los pilares de esta solución, es tener un sistema
que sea preciso para la detección propiamente de temperatura. Además, tener esta información grabada en el sistema es también uno de los requisitos y de las propuestas con los que podemos presentar esta solución, ¿no? Y tener la grabación de imagen, no solamente la imagen térmica, porque la imagen térmica nos va a ayudar a tener la detección de la temperatura, pero la imagen óptica, que es básicamente la parte visual, nos va a poder ayudar a identificar físicamente la persona a la cual se le detecta la temperatura anormal, si es que fuese el caso, ¿no? Entonces, vemos que tenemos entre las funciones claves principalmente la detección preliminar y adicionalmente tener el registro de esta temperatura. Esto nos va a llevar a que necesitemos un sistema propiamente de medición de temperatura corporal humana, que es básicamente nuestra propuesta. Y dentro de nuestra solución podemos tener diferentes topologías. Ahí vemos en pantalla, por ejemplo, un pequeño diagrama en el que vemos diferentes tipos de topologías. Tenemos una topología económica, que es una topología, digamos, se llama light, ¿no? En la que tenemos el uso de la cámara propiamente, la cámara térmica. Tenemos dos modelos, hay un modelo de la serie 3000, serie 5000, apoyado de un black body. Luego vamos a explicar un poco lo que es este black body, cuál es su importancia dentro de nuestra solución. Vamos a tener un NVR, que es un grabador que nos va a permitir tener la grabación de esta información de temperatura en el tiempo, y poder tener las alertas de manera en tiempo real, y además incluso poder ser gestionado a través de nuestra plataforma de gestión propiamente, que se llama DSS Express, ¿no? Este es un tipo de topología sencilla, económica. Tenemos otra topología estándar que requiere igual el tema de las cámaras térmicas, también apoyadas indispensablemente de lo que es un black body, un cuerpo negro, y un grabador. Bueno, también en nuestro caso es la serie de inteligencia artificial, que es un IVSS de la serie 7000. La diferencia entre estas dos soluciones es la cantidad de cámaras que cada sistema me va a permitir, ¿no? Obviamente en un equipo de este tipo, dentro de nuestra serie, de nuestro portafolio de productos, el IVSS serie 7000 es un equipo de mucho más performance que un equipo de la serie 5000. Y finalmente, bueno, hay una topología de lo que son barreras abatibles, usando también de manera modular la parte de la detección de temperatura y propiamente las barreras abatibles también, que pueden ser gestionadas a través de una plataforma, ¿no? Entonces, estas son más o menos las topologías que nosotros presentamos para esta solución. ¿Qué es lo importante? Lo importante es entender el proceso. El proceso que tenemos es principalmente tener la medición de la temperatura sin contacto. Ese es uno de los puntos principales que propone esta solución. Y que cuando se dé un evento de detección anormal, se proceda recién a tener una confirmación a través de las diferentes revisiones manuales, que ya son parte de los protocolos de detección propiamente del virus. Recordemos que la fiebre es uno de los síntomas principales de esta enfermedad. Y finalmente, pues, activar los planes de emergencia que se tengan en cada empresa, en cada institución, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de la solución. Por ejemplo, tenemos la persona que entra a través de un área de entrada guiada, ¿no? La persona ingresa, se ubica, veamos que ahí está el black body, y en base, mientras vayamos pasando la presentación, vamos a ir entendiendo poco a poco cuáles son las funciones de este black body. Está ubicado a la altura la persona está ubicada a la altura de el black body para que la cámara térmica pueda realizar la medición de temperatura. Entonces tenemos un área de medición.
tenemos la imagen térmica y podemos tener una alarma si es que tenemos una temperatura normal. Una vez que tenemos esta alarma, la persona tendría que pasar un área de aislamiento y seguir de acuerdo a los protocolos que se tomen en cada escenario, ¿no? Otro ejemplo es tener con estas barreras abatibles que mencionábamos, que la persona acceda, pase, se tenga la medición de la temperatura y ya que sea la temperatura normal, permitir el paso de la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un video que ejemplifica, bueno, este es un proyecto implementado ahora el mes pasado, el 11 de febrero, en el que se está haciendo la medición de la temperatura de una persona. Damos cuenta que la persona, incluso con mascarilla, puede tener la detección de la temperatura en el rostro, y se coteja que la temperatura medida por el sistema, por la cámara térmica, que indica 36.5, corresponde a la misma medición que se puede realizar con el termómetro infrarrojo de mano, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que también dice precisamente 36.5, ¿no? Entonces, esto es un sistema que nos da una alta fiabilidad, un sistema estable que precisamente usa el black body como un elemento de corrección y de calibración para que el sistema pueda llegar a tener la precisión que los estándares internacionales nos piden, ¿no? Y luego vamos a poder mencionar un poco por qué es que este black body es indispensable con respecto a los valores que consideramos en el tema de la medición, ¿no? Es importante saber también que estas cámaras que están dentro del sistema de medición de temperatura son de doble tecnología. Tenemos la tecnología térmica y la tecnología óptica, ¿no? En la parte de la tecnología térmica tenemos propiamente la visualización bajo la paleta de colores que hayamos elegido de la imagen térmica, y ahí tenemos la detección de la temperatura. Pero no nos va a ser útil solamente esta medición y esta detección de la temperatura si es que no tenemos la capacidad o la posibilidad de poder tener su correspondiente imagen visual. Es la imagen que tenemos en el lateral izquierdo. Por eso es que es la importancia de tener una cámara con doble lente, ¿no? Y el tema de la distancia también de medición es importante. Bueno, va a depender un poco la instalación de acuerdo al tipo de lente que optemos dentro de la solución. En nuestras soluciones tenemos lentes de 7.5 o de 13 milímetros. Esto va a depender del modelo o del lente disponible, ¿no? Pero sea cualquiera de estos dos casos, la distancia de medición va a ser desde la medición desde donde se encuentra la cámara hasta 3 metros donde se ubica la persona y el black body, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una detección múltiple de personas. Nos sirve esto para poder tener una comparativa a nivel temporal de la eficiencia del sistema. Por ejemplo, si hacemos una medición, y esto lo vemos, es una prueba que se ha realizado allá propiamente en China. Se hace una medición de 5.000 personas. Un termómetro convencional infrarrojo de mano tiene la velocidad de poder hacer la detección por cada persona tomarse 3 segundos. Por cada persona 3 segundos nos da un total de aproximadamente 4.2 horas. En nuestro caso, a través de la medición de temperatura a través de la cámara, tenemos una velocidad de hasta 3 personas por segundo, con un total de hasta 30 minutos de detección para el mismo pool de personas, para 5.000 personas. Esto es la comparativa y lo que nos indica la gran eficiencia del sistema propiamente, ¿no? Ahí vemos en el lateral izquierdo, por ejemplo, una imagen que es un ejemplo de el tipo de detección en simultáneo de las personas que se hacen a través de la cámara, incluido el black body, que vemos la imagen ahí en la parte de la esquina superior derecha de la imagen. Y es
un ejemplo. Un escenario ideal es un escenario así de prueba. Un escenario real no tenemos 15 personas paradas frente al sistema, ¿no? Tenemos una escena usualmente de tránsito por donde queremos hacer o realizar la medición de este tipo de solución. Dentro de los elementos del sistema habíamos mencionado dos tipos de grabadores. Vamos a ver el primer tipo de grabador, que es el grabador de gama más alta, ¿no? Que corresponde a la serie de IVSS, que son los grabadores de inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos la capacidad de poder hacer la detección de presencia o ausencia de máscara, ¿no? Y poder alertar en cualquiera de los dos casos. Ya hemos escuchado que tenemos a través de un decreto ya la necesidad de, al salir de casa, obligatoriamente usar una mascarilla. Entonces es importante saber cuándo esta normativa, este decreto no se está cumpliendo, ¿no? También tenemos la capacidad de poder tener los reportes o datos estadísticos a través de la medición de las estadísticas propiamente del sistema. Adicionalmente, tenemos también con este sistema la posibilidad de hacer reconocimiento facial, ¿no? ¿Qué nos va a permitir esto? Por ejemplo, si queremos enlazar o tener un registro de un pool de personas que registramos en una base de datos y además estamos haciendo la detección de temperatura, cuando tengamos en el sistema vamos a poder relacionar o saber qué persona tuvo qué temperatura, ¿no? Y bueno, finalmente la exportación de algunos reportes, ¿no? Referente a la medición de temperatura. Dentro del sistema habíamos mencionado que había también otro tipo de grabador. Este es un grabador dentro de la topología que habíamos visto la primera, que era una topología económica, una topología light. Aquí, por ejemplo, tenemos también la funcionalidad de la detección de máscaras. Tenemos la vista previa en vivo, igual de la medición de temperatura. Igual también tenemos ya la posibilidad de tener reconocimiento facial y poder visualizar igual también unos datos estadísticos, ¿no? Entonces, estas son básicamente las funcionalidades que podemos obtener con estas dos diferentes series de equipos, de productos. Dentro de la configuración vamos a ver que existen cada tipo o cada elemento dentro de la solución tiene una funcionalidad. Vamos a separar los equipos que están empleados dentro de la parte de la medición, de la etapa de medición de temperatura. Además tenemos unos accesorios. Tenemos los elementos para almacenamiento y análisis y finalmente pues los monitores. En el caso de la medición de temperatura, habíamos ya mencionado que tenemos estos dos modelos de cámaras de estas dos series, ya luego vamos a ver un poco las diferencias, y el blackbody. Indispensable el blackbody para poder cumplir con una precisión de medición de temperatura de más o menos 0.3 grados centígrados, que se alinean a los requerimientos, a los estándares internacionales para medición sin contacto de temperatura, ¿no? Además tenemos el tema de los accesorios, básicamente el uso de un trípode. Me parece que en la siguiente presentación, en el siguiente slide, perdón, vamos a ver o poder explicar un ejemplo de instalación. Ahí vamos a ver los elementos que estamos viendo dentro de este slide. Están los trípodes para poder instalar tanto la cámara como el blackbody. Hay unos requerimientos mínimos de instalación de estos elementos. Por ejemplo, para ir comentándolo, en el caso de la cámara es una altura de 2 metros, en el caso del blackbody la instalación debe ser a una altura de 1.8. Precisamente para esto nos vamos a apoyar de estos trípodes y de sus respectivos accesorios. Adicionalmente tenemos los grabadores para almacenamiento y análisis. Ya hemos revisado un poco las funcionalidades de cada uno de ellos. Y finalmente, para poder tener una imagen visual de esta solución, pues un monitor.
la pregunta es, ¿necesariamente tienen que ser estos modelos? No necesariamente, ¿no? Es una recomendación de los diferentes modelos con los que nosotros contamos. Al final necesitamos un monitor con una entrada de HDMI, con eso podemos ver la imagen de las opciones, de las funciones que hemos estado revisando, ¿no? Otro, aquí, bueno, aquí este es un video en el que voy a ir comentando un poco los elementos que hemos mencionado en el slide anterior. Por ejemplo, vamos a ver para la instalación de la cámara térmica, tenemos los diferentes elementos. Tenemos el trípode, tenemos la cámara, tenemos, bueno, su adaptador para el trípode, ¿no? Y, bueno, algunos accesorios, pernos, tornillos, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente retiramos el adaptador, lo colocamos en el trípode y ajustamos la cámara en el trípode a través del uso de este adaptador, ¿no? Esos son básicamente los pasos sencillos para instalar la cámara. En el caso del Blackbody, se repite exactamente lo mismo. Tenemos el uso del trípode, tenemos el adaptador, tenemos el Blackbody propiamente, y el cable de energía para alimentación del Blackbody, ¿no? Igual, instalamos el adaptador, se lo colocamos, lo ajustamos al Blackbody, junto con el adaptador lo colocamos encima del trípode y lo ajustamos en ambos casos. Habíamos comentado las alturas de instalación de cada uno, tanto de la cámara como del Blackbody. El Blackbody vamos a tener nosotros que configurarlo a una temperatura en particular, que es 35 grados centígrados. La recomendación desde nuestro departamento de R&D en fábrica es tener esta temperatura, pues se hace propiamente para medición de temperatura corporal, ¿no? Luego de tener esta configuración, esto es un poco los diferentes esquemáticos que tenemos para los tipos de instalación de los dos tipos de cámaras. Las distancias, habíamos comentado inicialmente, van a depender de los lentes, de la longitud focal que use cada tipo de cámara, ¿no? Por ejemplo, si la cámara, en el esquemático de la parte superior, si la cámara tiene un lente de 3.5, la distancia desde la cámara hasta el Blackbody es de 2 metros, ¿no? El Blackbody igual a una altura de 1.8, la cámara a 2 metros, ¿no? Y la medición de temperatura para que sea efectiva tiene que ser a la altura del Blackbody. Por ejemplo, ahí vemos un pequeño muñequito, que es básicamente la representación de una persona al lado del Blackbody, que es el área de detección para medición de temperatura efectiva de la solución en el caso de este primer esquemático. En el esquemático inferior, en el de abajo, vamos a ver que la cámara podría ser el de 7 milímetros o el de 13 milímetros de longitud focal. La distancia en este caso es superior y ya llegamos hasta los 3 metros de distancia para la detección de temperatura, ¿no? Igual el Blackbody frente a la cámara y ahí a la altura de donde se ubique el Blackbody, la medición de temperatura de las personas, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, un tipo de instalación. Vemos que en la parte de donde está la puerta, ahí tenemos ubicado encima del trípode, tenemos a la cámara. Frente a esa cámara tenemos el Blackbody en la parte derecha, igual también instalado sobre el trípode, perdón. Y entonces vamos a ver un pequeño video de esta instalación. Tenemos ahí trípode cámara, trípode Blackbody, tenemos ahí el canal guía, bueno, ahí están las distancias, ¿no? 3 metros en ese caso. Y tenemos un canal guía por donde van a transitar las personas para la medición de temperatura. Vemos ahí que la persona se encuentra ubicada a la misma altura de el Blackbody. Tenemos ahí en el piso un pequeño sticker guía para que la persona tenga que pasar a través de ese canal, ¿no? Entonces, tenemos este escenario y las personas empiezan a transitar a través de nuestro canal guía. Tenemos la cámara y tenemos la visualización a través de un monitor de la temperatura en tiempo real, ¿no?
Esta es un poco la explicación de algunas de las funciones de estos trípodes, básicamente para poder ajustar tanto la altura como el ángulo y poder hacer una instalación adecuada y un comisionamiento adecuado de la solución, ¿no? Antes de pasar un poquito, nos preguntan a veces cómo conecto el blackbody a la cámara. Bueno, no existe conexión alguna del blackbody hacia con la cámara. El blackbody es un elemento que solamente se conecta a energía, ¿no? El único elemento, o los únicos elementos, perdón, de red que se conectan propiamente a una red es tanto la cámara como cualquiera de los dos grabadores y finalmente estos equipos que pueden llegar a través de la red, si tuviésemos una plataforma, a través de la red llegar al DSS Express para poder gestionar los eventos de alarma de esta solución. Dentro de las aplicaciones típicas, habíamos visto las capas en donde habían, en China habían sectorizado las capas de los diferentes tipos de escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, son los aeropuertos, tanto en la parte de abordaje como en la parte de las llegadas de los vuelos, ¿no? También tenemos aplicaciones típicas en estaciones de tren. Tenemos ahí, por ejemplo, nuestras soluciones instaladas tanto en la estación de Hongqiao de Shanghai a la llegada de los trenes, en la estación de salida de trenes en el oeste de Beijing, también tenemos esta solución implementada. En el metro de Shanghai, en el metro de Hangzhou, y otras de las aplicaciones son, por ejemplo, hospitales o escuelas, o edificios, o incluso agencias gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la sede central de jd.com, de repente ya algunos de ustedes han escuchado sobre esta página. Es una página de comercio masivo, una de las más grandes de China, que tiene nuestra solución igual implementada. Y en la imagen vemos, por ejemplo, el canal guía y los elementos, tanto el blackbody como la cámara para la medición. En el hospital de Shanghái también tenemos igual el sistema implementado. Ahí vemos la cámara y el blackbody. En la Universidad de Fudan y en Qingdao en una agencia gubernamental igual. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que nos diferencian a nosotros como marca? Básicamente es una alta fiabilidad en la precisión. Habíamos comentado. ¿Qué elemento nos va a ayudar a nosotros a tener esta alta precisión? Básicamente es el uso del blackbody, que es un cuerpo negro, ¿no? Este blackbody nos va a poder ayudar dentro de la solución a tener una precisión de más o menos 0.3 grados centígrados. Esta precisión es muy importante y es indispensable. Ya lo habíamos comentado, porque sigue los estándares internacionales para mediciones sin contacto. Esta medición sin contacto requiere necesariamente que como máximo cualquier elemento de medición sin contacto deba tener 0.3 como máximo de precisión, ¿no? Esto es indispensable, por eso es que no podemos nosotros prescindir del uso de un blackbody dentro de una solución de este tipo, porque estamos hablando de medición de temperatura en humanos. Si nosotros tenemos medición de temperatura con precisión 0.5, ya no es un sistema fiable, ya no es un sistema que sigue las recomendaciones de los estándares internacionales para la medición de temperatura en humanos, ¿no? Y no podemos nosotros arriesgar a tener una falsa sensación de seguridad frente a un sistema que propiamente no ofrece una precisión de este tipo, ¿no? Lo otro, habíamos revisado un slide sobre la comparativa de los tiempos de medición de 5.000 personas. Nos tomaba, habíamos visto con un medidor de temperatura de tipo pistola infrarrojo, 4.2 horas, ¿no? Y en el caso de nuestra solución, que podía incluso medir la temperatura con una velocidad de hasta 3 personas por segundo, llegar hasta 30 minutos de medición para el mismo pool de personas, para 5.000. Son 8 veces más rápido
el procedimiento o todo el sistema de medición de hasta 5.000 personas. Eso hace que nuestro sistema sea un sistema eficiente. Dentro de este tipo de medición es importante que sea segura y que sea sin contacto. Ya habíamos comentado, va a depender del lente, pero oscila la distancia entre 2 hasta 3 metros de medición, de acuerdo al lente seleccionado en la cámara, ¿no? Y la detección múltiple de objetivos, habíamos visto la imagen demostrativa de hasta 15 personas con la temperatura marcada en el rostro, ¿no? Que nos va a permitir tener una medición que, dicho sea de paso, nos ayuda también a que el sistema pueda tener la velocidad que tenemos de medición de hasta 3 personas por segundo, ¿no? Y otra de las funcionalidades y puntos importantes es el tema de la detección de mascarillas, ¿no? Tenemos una precisión mayor al 95% para la detección de mascarillas, que hoy en día son un requerimiento indispensable a través propiamente de un decreto de manera nacional, ¿no? Dentro de los productos, vamos a ver, teníamos 2 series, ¿no? Tenemos la serie 3000 y la serie 5000. Vamos a ver un poco las diferencias entre estos dos tipos de cámaras, de series. Básicamente tenemos las cámaras térmicas en general, las cámaras térmicas del mercado, no solamente para esta solución, usan un sensor térmico con la tecnología de óxido de vanadio, ¿no? Ese es propiamente el componente del sensor en el caso térmico. La resolución en el caso de la serie 3000 es 256 por 192, en el caso de la serie 5000 es 400 por 300, ¿no? El rango espectral es el mismo, son de 8 micras a 14 micras, el lente habíamos comentado, pueden haber diferencias, 7 milímetros a 13 milímetros, y hay un parámetro muy particular y muy indispensable que es también importante mencionarlo, que es este parámetro que dice NETD. Vamos a entender nosotros este parámetro NETD básicamente como una sensibilidad térmica o contraste térmico. ¿Qué quiere decir? Que mientras este parámetro sea menor, nuestro sensor va a tener una mejor respuesta, una mejor captación de la imagen y va a podernos ofrecer una imagen térmica sin ruido. Mientras mayor es el valor, tenemos mayor ruido. Quiere decir, mientras si tenemos en este caso comparando estas dos cámaras, si tenemos 40 milikelvin hasta 40 milikelvin de ruido de parámetro NETD, quiere decir que vamos a tener una mejor definición en la imagen térmica que nos ofrece la cámara. En el caso del lente visible, bueno, tenemos un lente de 8 milímetros en ambos casos y una resolución de 2 megapíxeles en la imagen, ¿no? Que es también importante, de manera local, de manera inmediata, lo que vamos a tener es una alerta en la cámara. Quiere decir, tenemos tanto una advertencia audiovisual a través de una bocina embebida en la cámara y una luz blanca embebida en la cámara. No son accesorios adicionales conectados a la cámara. La cámara viene con estos dos elementos embebidos, tanto de la luz como de la bocina. De tal manera que nosotros tenemos la cámara implementada en una solución y apenas nosotros tengamos una detección anormal de temperatura, vamos a poder enlazar que se active la bocina de advertencia junto con una luz blanca parpadeante, ¿no? Esto va a ser nuestra primera alerta de manera local. Bueno, los rangos de temperatura, de medición de temperatura, perdón, oscilan desde los 30 a los 45 grados porque es una solución o son cámaras específicamente diseñadas y fabricadas para este propósito. No son cámaras con propósitos industriales. No es que si de repente quiero hacer una medición de una planta de producción en parte de un proceso, no voy a usar estas cámaras, ¿no? Estas cámaras están diseñadas específicamente para realizar medición de temperatura en personas, en humanos. Por eso es el rango de medición de temperatura en el que oscilan estas cámaras. Nuevamente lo comentamos, lo mencionamos, el tema de la precisión va a ser indispensable el 0.3
y a esto vamos a llegar a través del uso del blackbody. Por eso es que el blackbody es un elemento indispensable dentro de la solución con nuestras cámaras térmicas, ¿no? Ahí tenemos el blackbody, la temperatura de trabajo. Habíamos comentado, por ser un sistema para medición de temperatura corporal, la temperatura tiene que estar configurada a 35 grados. La resolución del equipo para la temperatura es de 0.1. La precisión del equipo propiamente es de más o menos 0.2. Una estabilidad que tiene de 0.1 a 0.2 cada 30 minutos. Una emisividad efectiva, bueno, eso es 0.97 porque no es un equipo ideal, es un equipo con diseño real. No existen los equipos ideales, esos existen nada más en la teoría. La alimentación es, como lo habíamos comentado, a energía comercial 220, y la temperatura ambiental que debería oscilar entre 0 a 40 grados, ¿no? Y puede soportar el equipo una humedad hasta 80% de humedad relativa. Luego tenemos los equipos de barreras abatibles con medición de temperatura. Habíamos comentado que tenemos dos módulos en esta solución. Tenemos el módulo de medición de temperatura, donde vamos a tener tanto las cámaras como los blackbodies, con todas las funciones que hemos comentado hasta este momento. Y también vamos a tener la parte del módulo propiamente de las barreras peatonales, de material de acero inoxidable, con servomotores para el tipo, propiamente para las puertas abatibles, los detectores de luz IR, que en este caso son hasta 30 pares. En algunas series anteriores de una serie un poco más baja, llegan a tener hasta 10 pares de estos sensores. 30 pares lo hace un sistema más seguro. Los anchos de canales oscilan desde 60 centímetros hasta 1 metro. Digamos, esto es regular, se puede hacer a solicitud de este espacio, esta distancia. El material de la barrera propiamente es acrílico, y podríamos tener incluso funcionalidades de reconocimiento facial, o el uso de tarjetas o huellas o códigos QR, usando nuestros equipos de tipo standalone, ¿no? Que soportan ya reconocimiento facial para control de acceso. Igual la alimentación con 220. Finalmente, dentro de los casos de éxito, les presentamos, por ejemplo, en este caso, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en Colombia, tenemos ya un sistema de estos implementados. Ahí vemos la imagen de la cámara en la parte izquierda. Vemos a todo el personal que ha sido partícipe de la implementación de esta solución como un logro propiamente del aeropuerto, y finalmente el blackbody en la imagen de la derecha. Otro ejemplo, otro caso que tenemos es acá en América Latina, es en Ezeiza, en Argentina, donde igual está implementado también en este aeropuerto esta solución. Incluso se ha realizado una medición por parte del cliente para poder hacer la medición y tener una información de qué tan eficiente fue un tipo o esta solución. Realizaron la medición de temperatura a más de 800 personas en tan solo 10 minutos. Eso es un punto muy importante. Y también tenemos en Plaza Carso, en la Ciudad de México, también tenemos una solución de estas implementadas. Es básicamente como un mall, pero a gran escala. Eso es lo que es Plaza Carso. Igual tenemos el acceso ahí a través de los canales guía, tenemos la cámara, tenemos el blackbody y los apoyos visuales, que son los monitores para poder tener esta visualización de la medición de la temperatura, tanto para el personal, el personal de trabajo o los empleados de esta plaza, como para los clientes, ¿no? Actualmente acá en Perú ya ya hemos tenido alrededor de 3 presentaciones en los canales locales de televisión. La primera presentación es la que hemos tenido en la edición matinal del canal ATV. Ahí les voy reproduciendo el video para que vean un poco esta presentación, si es que no pudieron ver esta presentación, ¿no?
Bueno, ahí empieza la reportera un poco comentando y mostrando la detección de temperatura que se está realizando a ella en tiempo real, y va comentando un poco la medición de temperatura y diciendo o indicando que ella no tiene temperatura febril, ¿no? Ahí está uno de nuestros ingenieros que estuvo encargado de la implementación de esta demostración, de esta presentación en el canal de ATV. Y bueno, luego hicieron un poco las pruebas con los presentadores de esta edición matinal de ATV. Está la presentadora, pasa a través de este canal guía, vamos a entender el área de acceso del canal, le realiza la medición, no tiene temperatura febril, entonces puede acceder sin inconvenientes. Luego pasó el compañero suyo, igual un presentador, y finalmente hicieron pasar a los trabajadores del canal, ¿no? Entonces, esta fue la primera presentación de nuestra solución aquí en Perú. Después de esto hemos tenido ya presentaciones en otros canales de televisión. Igual ahí les voy a dejar algunos enlaces para que puedan ustedes visualizar todas estas diferentes presentaciones que hemos tenido aquí en Perú. A nivel global, a nivel de Latinoamérica, son 7 países que ya tenemos una solución de este implementado. Está México, hemos visto ahí Panamá, está en Colombia tenemos 2, tenemos uno en Bogotá y uno en Medellín, en los aeropuertos, tenemos en Trinidad y Tobago, en el aeropuerto de Brasil, en Chile también, y en Argentina también habíamos visto el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Y a nivel global, en los diferentes continentes, ahí vemos un poco la gráfica, pero tenemos ya hasta el momento cerca de 41, más de 41 soluciones ya implementadas en el mundo, ¿no? Estos son algunos de los enlaces de interés. Van a poder conocer un poco nuestra solución y las diferentes implementaciones que se han realizado en México, en Chile, en Argentina, en Colombia. Bueno, ahí están 2 de las presentaciones nuestras, ya tenemos una tercera acá en Perú, en los canales de televisión, y una adicional en Polonia, ¿no? Eso es básicamente nuestra presentación con respecto a esta solución de medición de temperatura corporal. Espero que realmente haya quedado bastante claro. Si es que no, igual estamos siempre nosotros para apoyarlos. Si tienen alguna consulta con respecto, pueden realizarla a través del chat para poder ir respondiéndolas a cada uno. Así es, gracias Víctor. Señores, los invitamos a que por el chat nos hagan algunas consultas, o también pueden abrir su micrófono y expresar su idea, sustentar mejor su argumento. Aparte de eso, Víctor, dime, si alguno de nosotros están interesados en una implementación como tal, ¿qué tiempos están manejando ahora para poder implementar una solución? Los tiempos de entrega. Bueno, con respecto a los tiempos de entrega, eso un poco lo están manejando a través del área comercial, pero no se extienden o están bordeando los 15 días de tiempos de entrega, ¿no? Es alrededor un tiempo estimado. Fechas o tiempos un poco más exactos, más precisos, están nuestro compañero Iván, que es básicamente quien maneja o gestiona todos estos requerimientos comerciales, ¿no? Pero ese es un tiempo estimado de nuestros tiempos de entrega. Digamos que en plazo mínimo 15 días. Entre 15 a 20 días, sí, claro. Correcto. Ok, señores, para soluciones entonces con DAWA estaríamos hablando de un plazo promedio de entre 15 a 30 días como para poder implementar una solución de estas. ¿Alguna pregunta, ¿Cómo estás, alguna duda adicional? Julio? Sí, me parece que Julio tiene una consulta. El uso de casacas o ropa. Bueno, a ver, entendamos que esta solución está orientada a detección de temperatura en personas. Quiere decir, nosotros no vamos a hacer la detección
por ejemplo, a ver, digamos, yo me paro frente a la cámara y tengo de repente una bebida caliente, tengo una taza de café en la mano. El sistema no va a detectar dos cuerpos o dos objetos en la imagen y va a detectar la temperatura de cada uno. Lo que hace el sistema, el procedimiento de funcionamiento del sistema es primero realizar la detección de personas y luego de realizar la detección de las personas, segmentar la parte donde realizamos la medición de la temperatura, que es el rostro, y dentro del rostro es que hacemos la medición de la temperatura corporal, ¿no? No hacemos la medición de la temperatura de la temperatura de una persona propiamente en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, cualquier tipo de asesoramiento comercial por el tema de los precios, todo esto lo vamos a trabajar a través de nuestro partner, el grupo FG, con el que estamos en constante comunicación para poder a ustedes apoyarles, incluso a través de nosotros con el diseño de las soluciones, ¿no? ¿Cómo estás, Iván? Bueno, sí, bueno, precisamente el tema de los rangos del tema de los precios va a depender de los tipos de elementos que consideremos dentro de la solución. Va a depender del diseño. Es importante que consideremos todos los escenarios y las recomendaciones para poder hacer una instalación y evitar tener al final en una de repente instalación no adecuada algunos eventos de falsa alarma o algo así, ¿no? Así es, señores. Para todos los interesados a nivel de costos, nosotros vamos a estar preparados ya a partir del día lunes o máximo martes, ya con precios aterrizados, porque estamos ya conversando directamente con DAWA y con los importadores para tener unos precios estandarizados, el cual va a depender también mucho de la realidad y de la situación que encontremos para la implementación de las soluciones, ¿no? Pero a nivel de precios y costos, a partir del martes, más seguro, señores, ya debemos tener ya y podemos alcanzarle costos para que ustedes puedan evaluar. Tenemos una pregunta técnica de Daniel Víctor. Sí, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes. La recomendación de parte de nosotros es la instalación de una altura de hasta 1,80 m. ¿Por qué? Porque se toma ese elemento como referencia, debería estar encuadrado dentro del rango de visualización de la cámara, ¿no? Si instalamos ese blackbody a una altura superior, una altura mucho más alta, nos va a afectar en el sistema en el que la cámara no va a poder visualizar ese elemento de calibración y poder realizar la medición con precisión, ¿no? Por eso es la recomendación de la instalación a 1,80 m, porque es a esa altura donde nosotros vamos a tener una medición efectiva de la temperatura de las personas, ¿no? Cristian Las Reyes distancias consulta habíamos lo mismo, pero comentado. ya a la vez dice si las distancias también. Ajá, precisamente el tema de las distancias, habíamos comentado, va a oscilar dependiendo de los lentes de cada una de las cámaras. Consideremos que vamos a usar de repente una cámara de 13 milímetros. La distancia va a tener que ser 3 metros, ¿no? 3 metros desde la cámara hasta el black body que comentamos. Es la misma altura hacia donde debemos hacer la medición también en las personas, ¿no? Okay. ¿Cómo estás, Dalwin? Buenas tardes. Bueno, mientras nosotros tengamos un escenario de interiores, básicamente la recomendación de esta solución es para interiores. No se recomienda una instalación en exteriores, ya que en exteriores vamos a tener diferentes factores que van a poder alterar la medición correcta, la medición adecuada de la temperatura, ¿no? Ya sea por el tema del viento o ya sea porque tenemos el brillo procedente de la iluminación externa, ¿no? En exteriores. Estos son factores que afectan sí o sí la medición a través del sensor térmico de la cámara, ¿no?
Además que estos equipos ya dentro de sus especificaciones está pues un poco los rangos de temperatura donde pueden ser instalados. Parece que está de 10 a 30 grados. Temperatura de los conductores. Lo que sucede un poco, Julio, con respecto a los accesos vehiculares es que usualmente están en exteriores. Entonces, en exteriores vas a tener múltiples factores que van a poder afectar la medición de esta temperatura. Tanto ya sea por el viento, recordemos que el viento está directamente asociado a la temperatura. Si no hubiera viento, no habría cambios o variaciones de temperatura. Tenemos viento y directamente la temperatura se afecta. Y en el caso de estos accesos vehiculares, vamos a tener eso en exteriores. Y en los exteriores, el tema de el brillo que tengamos en los diferentes escenarios van a afectar la medición de las cámaras a través de su sensor térmico, ¿no? Perfecto, creo que ya no tenemos más consultas. No me queda más que agradecerte, Virto, por la presentación. Desde ya también a todos ustedes y los que han participado, gracias y estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta en adelante y con el respaldo también del mismo fabricante del agua para poder atender esa expectativa o esa necesidad que tienen ustedes de cara a la solución que ya les hemos presentado. Una vez más, muchas gracias y tengan un buen día.